Esta es la entrevista. Fernando Clavijo responde a ciudadanos, a directores de los principales medios del archipiélago, a los espectadores en las redes sociales. El presidente del Gobierno de Canarias rinde cuentas de sus primeros meses al frente del Ejecutivo. Sanidad, educación, vivienda, PSI, ayudas, empleo, pactos, impuestos, seguridad, elecciones generales, cabildos, carretera, conectividad, turismo, emprendedores, becas, juventud, violencia de género, justicia. A continuación, en el programa de Manuel Artiles, esta es la entrevista. Saludamos en directo a los espectadores que nos siguen desde cualquier rincón de este pueblo nuestro, que son las Islas Canarias. Gracias por estar en la sintonía de Mírame Televisión. Lo habíamos anunciado, esta es la entrevista. Hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a ciudadanos que ya están en el plató, como es el caso, desde luego, de un estudiante, un abogado, una voluntaria, un emprendedor, un parado de larga duración. Pero además van a poder responder nuestro invitado esta noche a otros invitados que van a seguirnos desde los distintos medios de comunicación, desde la redacción de otros medios de comunicación. Van a tener la oportunidad de preguntarle a Fernando Clavijo. También lo harán otros ciudadanos desde otras islas, desde otros rincones, pero desde la calle. Y también usted puede hacerlo a través de la red social Facebook y a través de la red social Twitter. Entre todos, por primera vez, vamos a tener la oportunidad de que en directo el presidente de Canarias, esto no había pasado nunca antes en la televisión, pueda preguntar o pueda ser preguntado. Así que, Fernando Clavijo, presidente, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por responder a la invitación y de esta manera, que desde luego no suele ser la habitual por un político. Gracias a ustedes, porque esto permite ser transparente y sobre todo también dar satisfacción a las preguntas de los ciudadanos. Nos vamos hasta la realización de Mírame Televisión. Allí nos espera nuestro compañero José Denis. José, buenas noches. Buenas noches, Manolo, sin duda, y buenas noches, presidente, buenas noches a los ciudadanos que están contigo ahí en plató. Una noche especial, una noche que está a la vanguardia en el sector audiovisual canario, con esta entrevista no solamente multimedia al presidente del gobierno canario, sino también con ciudadanos que están contigo en ese plató, con ciudadanos que han formulado sus preguntas en las calles y con ciudadanos que lo van a hacer a través de las redes sociales. Estamos realmente sorprendidos en el equipo de Mírame Televisión, porque antes de empezar este programa, hace apenas 3 minutos, ya habían llegado en los últimos días a nuestras redes sociales varios centenares de preguntas al presidente del gobierno y desde todos los rincones del archipiélago. Una noche especial esta para los compañeros de Mírame Televisión, porque por primera vez en estos momentos estamos emitiendo para la isla de Gran Canaria. Queremos desde aquí mandar nuestro saludo y nuestro abrazo a todos los gran canarios que van a poder seguir a partir de ahora la programación de Mírame Televisión, y especialmente esta entrevista con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo. Especialmente, Manolo, queremos mandar un abrazo a los compañeros de Canal 4 Gran Canaria y también a su director, especialmente a su director Francisco Dávila, que ha creído en este proyecto de cohesionar Canarias, de hacer región, desde las televisiones que desde todo el archipiélago se están sumando a este proyecto regional de Mírame Televisión, que hoy tiene ese punto de partida, pero que en los próximos días va a seguir creciendo y se seguirá viendo en el resto de las Islas Canarias. Solamente, Manolo, quiero apuntarte algo. Las preguntas de las redes sociales vamos a hacerlas en una próxima conexión al presidente Fernando Clavijo, porque queremos sumar las que en directo nos manden a través del Twitter @MírameTV y a través del Facebook Mírame Televisión, con el hashtag Clavijo en Mírame. Formulen sus preguntas, porque también
también vamos a seleccionar alguna de ellas junto a las que ya nos han llegado hasta ahora para hacérselas llegar en directo dentro de unos minutos al presidente. Pero te decía, nos gustaría lanzar ya el primer guante a Fernando Clavijo, porque va a ser absolutamente inviable presentarle todas las preguntas que nos han llegado. El guante que le lanzamos desde aquí es que se comprometa aquí en directo a que él o su equipo, porque son muchas las preguntas, en los próximos días se comprometan pues a dar respuesta a esos centenares de preguntas que han llegado a las redes de Mírame Televisión. Presidente, eso se llama ruido social. La gente quiere respuestas. Usted ha dicho que viene a dar la cara y que esto es un ejercicio de transparencia. Hoy, por una limitación de tiempo, a pesar de que este espacio va a durar hora y media, no será suficiente para tanta repercusión y tanta pregunta de nuestros seguidores. ¿Recoge el guante que le ha lanzado mi compañero José Denis? Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos con la primera pregunta. Loli, buenas noches. Hola, buenas noches Manolo, buenas noches señor presidente. Me presento, soy Loli Meliam, soy presidenta de la asociación CADOEM de Candelaria, en la cual pues tratamos a niños con trastornos del desarrollo igual que adolescentes y adultos. Soy mamá de un niño con síndrome de Asperger, equifráger y esclerosis, y esposa de un señor con discapacidad. La verdad que estamos viviendo unos tiempos malos. Tengo muchas familias en la asociación la cual no tienen ayuda para poder llevar a cabo los tratamientos, y mi pregunta es que si su equipo, que usted preside, tiene conciencia de esta problemática y va a actuar en cambiar el tipo de ayudas para que estas familias puedan darle un futuro mejor a sus hijos. Pues Loli, vamos a ver, somos conscientes, posiblemente siempre puede que se te escape algo, pero ese asunto que como alcalde en mi etapa pasada hemos trabajado a fondo en La Laguna, y es un compromiso claro para estos próximos 4 años, ya se está empezando a cristalizar. Se está cristalizando de varias maneras. La primera, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad Autónoma, donde hemos puesto 2 millones de euros más, a pesar de las dificultades por la regla de gasto que nos impone el Ministerio para la Discapacidad. En segundo lugar, la modificación de las bases de las subvenciones, porque seguramente habrás sufrido que en muchas ocasiones tienes que hacer el gasto para que te lo integren, con lo cual no tienes un estrangulamiento de tesorería. Y por otro lado, que dependes cada año la posibilidad de hacer convenios plurianuales, de tal forma que en muchas ocasiones las asociaciones tienen que adquirir compromisos con trabajadores, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, que si no tienes la garantía de poder mantener la financiación a lo largo del tiempo, te genera una inseguridad que no permite tratar a la gente. Unido, sobre todo, también a otro aspecto, que es la modificación del decreto de copago, que el decreto de copago ahora mismo está generando muchos problemas a las distintas ONG que trabajan en el sector. Es un primer paso, pero estoy convencido de que juntos vamos a poder seguir avanzando en atender a los que peor lo están pasando, que son los que más han sufrido en esta crisis. Nos vamos con la primera pregunta desde la redacción de un medio de comunicación, en este caso por parte de la directora de la cadena SER en las Islas Canarias, Lourdes Santana. Buenas noches, señor presidente. En estos días hemos conocido una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención. La Comunidad Autónoma de Canarias tendrá que devolver al Estado más de 4 millones de euros que estaban destinados a la construcción de guarderías en Canarias, una necesidad acuciante de una sociedad en la que la incorporación de la mujer al trabajo hace muy necesaria la necesidad de plazas para niños de 0 a 3 años. Su gobierno ha responsabilizado al que entonces era consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y además vicepresidente de ese ejecutivo, del primer ejecutivo de Paulino Rivero. Me gustaría saber su opinión sobre este hecho, sobre el hecho de que el consejero no consignara esta partida presupuestaria, si cree que hubo intencionalidad política, y una segunda parte de la pregunta, si me lo permite el director del programa. Además, esta situación ha revelado otro problema que se está dando en las corporaciones locales. Usted abanderó de alguna manera, junto con los alcaldes del resto de España, una lucha y una protesta contra la ley que limitaba bastante el marco competencial de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, para entendernos. Y ahora hemos conocido que algunas de esas guarderías están construidas, pero que los ayuntamientos, como nos comentaba hace poco en la antena de Radio Club el propio alcalde de La Orotava, no pueden abrirlas porque la ley de corporaciones locales no le permiten a los alcaldes asumir estas competencias. Me gustaría que nos dijera qué va a hacer el Gobierno de Canarias con su capacidad legislativa para aclarar
a las corporaciones locales, que son esenciales en la prestación de servicios a los ciudadanos de las islas, su marco competencial? Muchas gracias. Bueno, las dos partes, ¿no? La primera parte, en este caso, de la devolución de los recursos, se mezclan muchos factores. Evidentemente, no voy a excusar al Ejecutivo anterior. Al final era necesario la construcción de esas guarderías, pero paralelamente el Gobierno le cortó el grifo a los ayuntamientos, porque construir la guardería es una cosa, pero luego ponerla en marcha con el personal, si al final la escolarización de 0 a 3 años a los ayuntamientos no se nos ayudaba con sufragar una parte de los gastos de personal, teníamos la situación absurda de que tenemos recursos para hacer esas guarderías o escuelas infantiles. Teníamos unas ayudas que se nos quitan por los recortes a los ayuntamientos y al final acabamos perdiendo los recursos para atender a los niños, como bien decía la directora de la cadena SER, y por otro lado perdemos los recursos para hacer las guarderías. Digamos que era el círculo perfecto de la ineficacia, ¿no? Eso es algo que nosotros trataremos de que no ocurra por todos los medios, entre otras cosas porque se acaba devolviendo dineros al Estado que son importantes que queden en Canarias y que generan economía. ¿Por qué no podíamos asumir, en este caso, los ayuntamientos, las funciones en materia de servicios sociales, en materia de escuelas infantiles? Pues porque al final, con la modificación que se introdujo el Gobierno de España en este mandato de la Ley de Bases de Régimen Local, que es la de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, lo que han conseguido es vaciar de contenido las competencias, en este caso, de los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Eso ha hecho que el Ejecutivo Canario haga una modificación para poder dotarle vía convenio, garantizando la financiación a las corporaciones locales, el poder desarrollarlo. Porque si no, nos encontrábamos, pues en este caso, que la comunidad autónoma no tiene capacidad en absoluto, ni siquiera los ciudadanos se pueden acercar. Un ciudadano del Hierro, de La Palma o de Lanzarote, no hay un edificio de usos múltiples en esas islas para poder acercarse y transmitir que tienen una dificultad pues con un desalojo, una dificultad con pagar el recibo de la luz, una dificultad pues con la escuela infantil de un niño, ¿no? Ahora mismo esa modificación, otra cosa es que nos partiremos el brazo con los ayuntamientos porque vamos a ver cuánto dinero se cuantifican los servicios y cuánto pone la comunidad y los ayuntamientos, pero estoy convencido de que como el objetivo final es atender a esas personas, pues, esos alumnos que no pueden ser escolarizados, esas familias que lo están pasando mal, conseguiremos llegar a un acuerdo. Sin embargo, decía la directora de la cadena SER en Canarias que ustedes culpan al anterior gobierno y concretamente al responsable de Hacienda. Pero... Bueno, yo ahí, en este caso, como dijo el vicepresidente, el consejero de Educación. Realmente quien tenía la competencia era José Miguel Pérez, consejero de Educación, que era vicepresidente del Ejecutivo. Ahí, junto, evidentemente, con los servicios sociales, en este caso la Consejería de Bienestar Social, porque se dio en el caso de La Laguna tenemos 7 escuelas infantiles que tienen su personal, que son unos ratios muy exigentes, con un mantenimiento muy exigente, porque estamos hablando de niños de 0 a 3 años, en este caso en torno a unos 4 o 5 meses, que teníamos unos convenios que una parte del personal lo sufragaba la Consejería de Bienestar Social y que de repente nos lo recortan. Y teníamos dos opciones: o cerrábamos las escuelas infantiles o tiramos para adelante en un momento de mucha dificultad. Lo que se hizo en La Laguna fue tirar para adelante y tener las 7 escuelas infantiles abiertas. Pero eso generó también muchas dificultades y inhibió a muchos alcaldes de asumir ese compromiso, ¿no? De hecho, a día de hoy hay escuelas infantiles en municipios de Canarias que no han sido abiertas. Nos vamos con una pregunta de la calle. Hola, presidente. Estoy preocupada porque me interesa saber sobre lo que usted afirmó, que si llegara a ser al presidente iba a quitar la ley esta de sucesión. Y quisiera preguntarle si eso va a ser así. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Y pues si va a ser así? El 1 de enero del 2016. En el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma va la supresión, no es la supresión porque es un impuesto estatal, la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Ese el 1 de enero, a partir del 1 de enero, pues cuando desgraciadamente pase algo y alguien tenga que heredar o incluso alguna donación que se pueda realizar, va a estar exento del pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Esto es algo que ha generado cierta controversia, porque si bien hay gente que dice, hombre, pero es que, ¿y aquellos que tengan mucho dinero también se les va a bonificar?
Pues claro, el objeto, el hecho imponible, por llamarlo técnicamente, es la herencia que se va a trasladar. Tú a lo mejor te puede tocar una herencia, una finca de tus abuelos de 400.000 euros y estar todos tus miembros de unidad familiar en paro. Claro. Y esa herencia la tienes que renunciar porque no tienes la capacidad ni la liquidez para poder afrontarlo. Con lo cual... 1 de enero del 2016. 1 de enero del 2016. Fecha límite. Nos vamos hasta la redacción del periódico más antiguo de Canarias, el Decano de la Prensa de Canarias, el Diario de Avisos. Allí nos espera su director, José David Santos. Muy buenas noches, señor presidente. En los últimos años, en los últimos presupuestos, las comunidades autónomas han estado limitadas por, nunca valga la redundancia, por el límite del endeudamiento. ¿Usted cree que en los próximos presupuestos, ya para el año 2017, ese límite presupuestario se va a levantar, el límite del endeudamiento, y podrán realizarse otras inversiones? Pues mire, el Ministerio, sus previsiones para el límite del endeudamiento, siendo Canarias la comunidad menos endeudada de toda España, lo sigue manteniendo, es el déficit, lo sigue manteniendo el 0,1. Con lo cual, la capacidad de aprobar un presupuesto con déficit va a estar cercenado, yo creo que ya por lo menos hasta los próximos 20 años, ¿no? Pasamos de un 0,7 de capacidad, que para que los oyentes entiendan más o menos estamos hablando de unos 300 millones de euros, que es el déficit presupuestario. Este año pasamos al 0,3. Canarias, como ha tenido más ingresos, ni siquiera ha consumido ese 0,3, nos hemos quedado en el 0,1, que son unos 130 millones de euros, y en el 2017 a un 0,1, que serían unos 40 millones de euros. En el 2018 no puede haber déficit presupuestario. Bueno, yo creo que eso obliga a que todas las administraciones nos ajustemos y que presupuestemos el gasto que somos capaces. Pero yo creo que lo que más ha limitado a la Comunidad Autónoma de Canarias en este presupuesto no es el déficit, que ni siquiera Canarias ha tenido que ir a consumirlo, sino es, en este caso, el techo de gasto presupuestario, que lo ha cifrado en un 1,8%. Eso significa que ahora mismo Canarias, que está teniendo más ingresos que la media del Estado, no tenga la necesidad de acudir al déficit, pero sin embargo no podamos gastar o presupuestar en nuestros gastos todo lo que nos hubiese gustado. Nos hemos quedado pues con 130 millones de euros que podíamos haber gastado más y que no vamos a poder gastarlo, y no hemos podido satisfacer, pues por ejemplo, como decía la compañera aquí, poner a lo mejor los 5 o 6 millones de euros que necesita la discapacidad para poder empezar a levantar un poquito la cabeza. Conrado Cabeza, buenas noches, tu turno. Buenas noches. Yo soy Conrado, presidente de la asociación Promemar, dedicada a la limpieza de fondos marinos y divulgación de cosas que cuiden el mar. Más pregunta es si usted piensa que de cara a un futuro, con los problemas que tenemos con la reserva marina, los vertidos que hay al mar, la sobrepesca, ¿se podría hacer algo para solucionar todos estos problemas? Bueno, yo en primer lugar felicitarte, ¿no? Igual que a la compañera, porque es gente implicada en el medio ambiente, en la solidaridad social, que dedican su tiempo. Una de las oportunidades de Canarias es lo que en Europa se llama la economía azul, ¿no? Creo que no solo nuestro mar, que nos separa en muchas ocasiones y que es un hándicap para la movilidad de los canarios, es una oportunidad de economía, y para eso tenemos que cuidarlo. Ahí tiene que haber una labor de concienciación social desde los más menudos. El reciclaje es uno, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Por mucho que yo hacía y estudiaba campañas de reciclaje, al final es mi hija pequeña la que viene del colegio y te obliga en casa a tener los cubitos, y porque al final te va educando tu hijo, te va educando a medida que pasa el tiempo. Pues una orientación a los pequeños muy, muy clara. Segundo, un compromiso también de la industria turística, porque es cierto que el sol y la playa es una oportunidad y es una economía importante, pero también tenemos que fomentar que los empresarios turísticos tengan ese compromiso social o corporativo, si se me permite la expresión, con aquellas campañas de recogida, de limpieza, y por otro lado ver que hay una oportunidad que bueno, que estábamos hablando hace un momentito, pero que en el mar también, pues hay por aquí alguien que me preguntará después, que tiene que ver también su medio de vida con la capacidad del vino y el mar. En la redacción del periódico La Opinión de Tenerife nos espera su director, Joaquín Catalán. Buenas noches, presidente. Estamos ya cerquita de las elecciones generales. ¿Cuál sería el mejor escenario posible para que el REF pueda quedar blindado en una hipotética reforma a la Constitución?
Bueno, yo no soy objetivo, pero yo creo que el mejor escenario posible es un gobierno, sea cual sea, en el que los diputados de Coalición Canaria sean imprescindibles. Solo en ese momento, en el debate de la modificación de la Constitución, en el debate del régimen, los aspectos económicos del régimen económico fiscal, Canarias contarán todas y cada una de las decisiones que se van a ir tomando a lo largo de la próxima legislatura. Una legislatura compleja porque no va a haber mayorías absolutas, porque estamos en una senda de crecimiento, pero se trata de crecer sin dejar a gente detrás, sino crecer todos económicamente y salir todos de la crisis, y donde va a haber dos grandes debates, ¿no? El modelo de Estado, en este caso la revisión de la Constitución, y el modelo de la financiación autonómica, ¿no? Y hay que recordar aquí que en el caso cuando se habla del modelo de Estado con la Constitución, dependemos de anclar nuestra condición de región ultraperiférica, que sí nos reconoce la Constitución europea, pero no nos reconoce la Constitución española, y eso es vital para que el régimen económico fiscal quede anclado y sea de obligado cumplimiento, gobierne quien gobierne, que a día de hoy jamás ningún gobierno de España ha cumplido. Y en el caso de la financiación autonómica, pues imagínense, ¿no? Estamos 800 millones de euros financiados de menos cada año. Cada año vienen a Canarias 800 millones de euros menos. Eso evidentemente lastra la sanidad, la educación, el desarrollo económico, la justicia, y al final eso se va a debatir, nos guste o no nos guste, que yo creo que es importante que se debata en el próximo mandato. Si Canarias no es necesaria para que se gobierne España, pues nuestra posición va a ser mucho más débil. Nos vamos a la calle nuevamente, a las calles de la ciudad de Las Palmas. Ahí le pregunta este ciudadano, presidente. Buenas noches, señor Clavijo. Me gustaría saber a mí y a todos los ciudadanos de Las Palmas qué está haciendo el gobierno de Canarias contra la violencia de género. Bueno, pues realmente, aparte del teléfono 112, las llamadas de emergencia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sí tenemos que decir que a lo largo de toda esta crisis uno de los servicios más castigados ha sido el de la violencia de género. No solo los teléfonos de emergencia han bajado, no solo se han suprimido algunos servicios, sino que además los recortes también en los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado en cuanto a las órdenes de alejamiento pues han sufrido una merma, ¿no? Eso es algo que a medida que vaya mejorando en este caso la evolución económica podremos ir suplementando, pero sí es cierto que es una lacra social absolutamente despreciable y que tiene que ser no solo en este caso la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también la prevención y la educación, ¿no? Y sí, nos está preocupando mucho cómo en adolescentes se están empezando a dar situaciones de acoso escolar a través de los móviles, a través de las redes, que desde en materia de educación estamos elaborando un programa específico, ¿no? Porque si no lo atajamos en esas edades tempranas, va a ser muy complicado que lo arreglemos en el futuro, ¿no? Isabel Santos, buenas noches. Hola, buenas noches, señor presidente Manolo. Mi nombre es Isabel Santos, soy abogada, ejerzo en el campo del derecho laboral a lo largo de nuestro archipiélago, y mi pregunta va orientada para las futuras elecciones generales y un futuro gobierno que no esté presidido por el Partido Popular. ¿Cuál sería la postura que mantendría Coalición Canaria en relación a lo que se está pretendiendo o se está postulando por parte de otras fuerzas políticas sobre revocar y derogar la profunda reforma laboral que a todos nos ha traído de cabeza a lo largo de toda esta legislatura? Nosotros votamos en contra, o sea, nuestra postura sería clara, habría que reformarlo, ¿no? Al final se trata de cómo salimos de la crisis. Si al final lo que hemos creado es una nueva clase de pobres, gente que trabaja pero que tiene que seguir yendo a Cáritas, a Cruz Roja o a los ayuntamientos, porque con la jornada laboral, que luego ya veremos si se hace o no, porque al final tienes una jornada de 4 horas pero haces más, y con la fragilidad laboral que tienes, que te puedes ver en la puerta de la calle en el minuto cero, no puedes mantener una familia con 3 miembros pagando un alquiler, con un contrato a tiempo parcial, con los salarios que hay, es imposible que lo mantenga. Y esa es una nueva, al final está muy bien de cara a las estadísticas porque se crea empleo y se bajan las listas del paro, pero la realidad es que a esa gente no le estás dando una oportunidad de desarrollar su vida y sacar adelante a su familia, sino que al final lo tienes trabajado, le estás cortando la capacidad de optar a una serie de ayudas porque está trabajando y sin embargo tiene que seguir acudiendo a los servicios sociales porque es imposible de sacar adelante a su familia. José Vicente Calero, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Manolo. Buenas noches, señor presidente. Soy José Vicente, representante del SEUNE en la UR. Y me preguntaba en tema educativo, obviamente. Y supongo que sabrás, habiendo sido alcalde de una ciudad universitaria, la tragedia que ha sufrido la educación, donde muchos estudiantes se han visto obligados a abandonar sus estudios por problemas económicos. Y reflejo de ello es en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Laguna, esta última con una pérdida de más de 3.000 estudiantes. Y me preguntaba enfocada, ¿qué piensa hacer usted referente al problema de las becas del Gobierno de Canarias que se están resolviendo tarde y mal? Porque no es normal que salgan, si están concedidas o no, en mayo, abril, junio y se estén ingresando a final de curso. Y con unas tasas universitarias, una subida que era para aliviar a la universidad y que no ha aliviado nada, con problemas de infraestructura que seguimos. Y mi pregunta es, ¿se va a bajar las tasas universitarias dentro de la medida que le posibilita el Real Decreto del Ministerio? Gracias. Bueno, vamos a ver, ahí hay varias situaciones, ¿no? En primer lugar, el tema de las becas. Nosotros somos partidarios de que las becas se tienen que incrementar y aumentar el número. El tema de que se cobren tarde es que muchas veces dependemos de las becas del Ministerio. Se presentan a las dos, son incompatibles. Lo que estamos trabajando es un convenio con una entidad financiera, la que quiera conveniar, si son más mejor, de tal forma que solo con la presentación de la beca se te ingrese. Y que cuando la beca la pague el Gobierno de Canarias, se cancele. Es la única posibilidad que todos los servicios administrativos de la Consejería han visto, porque dependemos de que el Ministerio resuelva, con lo cual se acaba retrasando. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que te la concedan, tú ya has utilizado el dinero para pagar tu matrícula, para sufragar tus gastos a lo largo del curso, porque de nada tiene sentido que te lo paguemos a finales cuando el curso acaba. Oye, si se te concede, pues fantástico, la entidad financiera lo cobra con un coste tipo de interés cero, y de esa manera, o si hubiese algún coste lo asumiría la Consejería, de esa manera no estamos cercenando la capacidad de estudiar a través de la beca. Y por otro lado, si no se te concede, pues se te reclamará la devolución, pero estamos convencidos que ese va a ser el 1 o el 2%, no podemos castigar al 98% de los estudiantes por un 1 o 2. Pues realmente ya la Consejería, y en este caso el Gobierno de Canarias, se tendría que buscar la vida. En el caso de la bajada de las tasas universitarias, nosotros estamos trabajando ahora mismo con los dos rectores de las universidades para establecer un marco de financiación estable. Hemos hecho una comisión porque si bien ellos buscan la estabilidad de la financiación y nosotros entendemos que tienen que trabajar con la tranquilidad, también ellos tienen que acometer unas reformas internas importantes. Los equipos de investigación tienen que conseguir que entre más el capital privado en las universidades para que haya transferencia de conocimiento. Si no, en muchas ocasiones tenemos estudiantes brillantes, pero cuando acaban los cursos de doctorado o las becas de investigación son incapaces de meterse en el mercado privado, acaban dando clase o se van fuera porque no hay investigación y desarrollo en el sector privado canario, y eso es algo que tenemos que conseguir evolucionar. Y en el caso de las tasas universitarias, dentro de esa estabilidad será la propia universidad la que tenga que establecer la política de tasas. Nos vamos hasta la sede de la COPE en Canarias. Allí nos espera el director regional, nuestro compañero Juan Narbona. Buenas noches, señor presidente. Mi pregunta es simple y básica. Nos encontramos a las puertas de unas elecciones generales y yo quisiera saber, para el presidente, cuál sería la combinación de partidos políticos más interesante para Canarias y el papel que juega aquí doña Ana Oramas. Bueno, vamos a ver, yo creo que el papel que ha jugado Ani en los últimos 8 años en el Congreso de los Diputados es ser la voz de Canarias. Realmente cuando ha habido debates de Estado de la Nación o cuando ha habido intervenciones con el Ministro de Agricultura, con los planes de empleo, con infraestructuras educativas, con infraestructuras turísticas, ha sido Ana Oramas la que ha defendido y la que ha elevado la voz para reivindicar para Canarias lo que consideraba que era mejor, ¿no? El escenario es el que le comentaba antes al otro compañero de los medios de comunicación, ¿no? Y es un escenario donde los diputados de Coalición Canaria sean imprescindibles. Solo en ese momento los diputados del PP obedecerán a la disciplina del partido, los del PSOE 3/4 de lo mismo. Ciudadanos o Podemos son todavía más centralistas que el propio Partido Popular y Partido Socialista, y en ese escenario quienes únicos pueden tener una única obediencia a los intereses de Canarias son ellos. De hecho, en muchas ocasiones, pues compañeros de otras formaciones políticas hacen que esas enmiendas o esas proposiciones se presenten por parte de Ani, ¿no?
Ese es el escenario. No soy objetivo, obviamente, porque yo milito en una formación política, pero creo que la experiencia, y si miramos un poquito en el pasado, podemos ver cómo los recursos han venido a Canarias en mayor medida cuando éramos necesarios para gobernar España. Nos vamos nuevamente hasta la calle. Buenas noches, señor presidente. Llevo 22 años sufriendo las colas en la autopista del norte todas las mañanas, una media de 1 hora para llegar de Los Realejos a La Laguna. ¿Para cuándo una solución definitiva en la autopista del norte? Bueno, ahí es un asunto complejo, ¿no? En primer lugar, porque el sistema viario del área metropolitana que desdoblaría la autopista no se ha podido llevar a cabo porque no se ha cumplido con el convenio de carreteras. Son casi 750 millones de euros que no han venido para hacer las carreteras y eso ha impedido que se puedan realizar algunas infraestructuras. Yo creo que tampoco es conveniente que llenemos la isla de carreteras. Tenemos que potenciar el transporte público en este caso con carriles bus exclusivos, que al final sabes que llegan, que no están sujetos en el mismo atajo. La entrada de Santa Cruz, el propio carril bus ha descongestionado bastante lo que es la entrada en Santa Cruz de por sí. Y por otro lado, también es importante y necesario poder dotar, a lo mejor ampliando con un solo carril, un carril reversible. O sea, si hay que abrir un carril a la bajada cuando entramos a Santa Cruz o a la salida. Yo creo que esas son medidas que a corto plazo van a poder ayudar, porque las grandes infraestructuras viarias para resolver el desvío de todo el tráfico tardarán todavía un tiempo. Yo creo que el Cabildo Insular, en este caso de Tenerife, está trabajando en esa línea, ¿no? En el carril bus, poder ensanchar la autopista del norte al menos en 1 o 2 carriles para poder tener uno exclusivo para el transporte público colectivo y otro para carriles reversibles. Estamos en directo, en emisión regional, a través de Mírame Televisión. Hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como han podido comprobar, como están comprobando, está respondiendo a nuestros invitados ciudadanos en directo en el plató, a los directores de los distintos medios de comunicación de la comunidad autónoma. También lo está haciendo a gente de la calle, canarios que están en calles canarias, que quieren saber, que quieren preguntar al presidente, y por supuesto ustedes a través de las redes sociales. Recuerden que nuestra cuenta en Twitter es @MírameTV y nuestro perfil, ahí lo tienen ustedes en pantalla, Mírame Televisión en Facebook. Insisto, seguimos en directo, un alto en el camino para la publicidad y continuamos aquí en Mírame Televisión.